Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historial Criminal. Hoy tengo para ustedes una historia que ya es muy vieja, pero no por eso deja de ser inquietante y de rayar en los límites de la locura. Hoy hablaremos de Charles Manson. La noche del 8 de agosto de 1969, Los Ángeles se vio envuelto en una calma inquietante, como si presagiara el horror que se desataría al amanecer. A tan solo unas horas de la tragedia, una mansión en Beverly Hills, hasta entonces símbolo del glamour de Hollywood, se transformaría en el escenario de una de las escenas más y perturbadoras que la nación jamás había presenciado. Sharon Tate, la joven actriz que brillaba en la cima de su carrera, fue encontrada junto a sus amigos en un escenario de horror que no parecía real. Las paredes de la casa, cubiertas de manchas hemáticas, y los cuerpos eran el eco de una furia que parecía sacada de una verdadera pesadilla. Pero esta no era una simple historia de crimen. No se trataba solo de una tragedia personal, sino del auge de una secta tan oscura que además era dirigida por un hombre cuya maldad trascendía el tiempo mismo. Charles Manson, un individuo cuya habilidad para manipular a aquellos que caían bajo su influencia resultaba casi sobrenatural. Fue el cerebro detrás de los... Él no solo veía la como un medio para conseguir sus fines. Para él era una especie de espectáculo siniestro, un performance que debía ser ejecutado con la frialdad escalofriante que tenía en su mente. Sus seguidores, conocidos como la familia Manson, no solo arrebataban la vida de sus víctimas, creían que estaban cumpliendo una misión realmente apocalíptica, una misión que les otorgaba un poder oscuro y místico. Aquella madrugada no solo marcó el fin de la vida de Sharon Tate y de sus amigos, sino que también arrancó el velo que cubría a la sociedad estadounidense de los 60s, un país que hasta entonces parecía vivir envuelto en su propio sueño dorado. Se despertó de un golpe con la crudeza de una realidad realmente macabra. La carnicería en esa mansión resonó mucho más allá de Hollywood. La pesadilla de Manson comenzó a desplazar la tranquilidad de una era, dejándonos con la sensación de que el mal podría estar más cerca de lo que jamás imaginamos. Este caso no solo abrió una herida en la historia de los Estados Unidos, sino que también dejó una marca indeleble en la cultura popular, convirtiendo el nombre de Manson en sinónimo de manipulación, terror y la capacidad humana para caer en la locura colectiva. Y lo peor de todo es que su historia, lejos de ser un simple capítulo de horror, revela una verdad aún más aterradora: cómo un hombre puede alterar el curso de tantas vidas y cómo el caos que dejó atrás de sí sigue resonando, tanto en la memoria de los sobrevivientes como en las sombras de la cultura misma. Pero, ¿qué ocurrió realmente esa noche en la mansión de Cielo Drive? ¿Cómo una mente retorcida pudo influenciar a tantos para que se convirtieran en sus instrumentos letales? La respuesta va más allá de la simple tragedia. Estamos ante un relato de obsesión, control y un grupo dispuesto a seguir ciegamente a un líder, sin importar el costo humano, sin importar cuán obscuras fueran sus órdenes. ¿Te atreves a conocer la verdad detrás de la familia Manson? Lo que ocurrió esa noche y las consecuencias de esos actos tan bajos siguen siendo un eco sombrío en la historia de los Estados Unidos. Charles Manson nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio. Nace en un ambiente marcado por la desolación, por la pobreza, por la marginación. Su madre, Kathleen Maddox, una joven de apenas 16 años, se encontraba atrapada en una espiral de malas decisiones, viviendo una vida de pobreza, frustración y caos. No pasaron muchos años antes de que demandara a un hombre de Kentucky, argumentando la paternidad de Charles, y aunque consiguió una pequeña compensación económica,
nunca conoció a su verdadero padre. El apellido Manson lo adquirió de su madre, quien se casó brevemente con William Manson, pero la relación realmente fue muy fugaz, y el pequeño Charles nunca tuvo ningún contacto significativo con este hombre, a pesar de que llevaba su apellido. La infancia de Manson fue una serie de desventuras y abandono. Kathleen, atrapada en su propio problema, con el alcohol y en constantes enfrentamientos con la ley, dejó a su hijo a merced de otras personas. Hubo momentos tan desesperados que en un intento de conseguir una cerveza, se cuenta que Kathleen intentó intercambiar a su hijo con una camarera a cambio de bebida. La vida le exigía demasiado y Manson creció bajo un constante vaivén de abandono, infidelidades y desamparo. Desde muy joven, Charles aprendió a defenderse en un mundo que no mostraba ninguna compasión en su presencia. Su aspecto siempre fue débil, pequeño, delgado, y su falta de un hogar estable lo empujaron a desarrollar un agudo sentido de supervivencia y pronto se convirtió en realmente un maestro de la manipulación. Todos aquellos que estaban a su alrededor estaban expuestos a esto, una habilidad que le serviría en los años venideros. A los 12 años ya se iniciaba en el robo de tiendas. Su madre, incapaz de ofrecerle un futuro mejor, lo envió a un centro de rehabilitación juvenil en Indiana, pero su carácter rebelde lo llevó a escapar poco tiempo después y continuar su vida delictiva, sumergiéndose en una espiral de robos y problemas con la ley. En el año de 1948 fue enviado a la Ciudad de los Muchachos, una institución diseñada para reformar a jóvenes problemáticos. Sin embargo, el indomable espíritu de Manson hizo que se escapara tan solo 4 días después. Y así siguió su racha de fugas hasta que fue detenido nuevamente y enviado a otro centro juvenil en Indiana, de donde también se escaparía en el año de 1951. Su camino parecía inevitable. Tras robar un coche, cometió más robos antes de ser detenido en Utah, y a pesar de tener como destino California, terminó en un centro de máxima seguridad en Virginia. Ya para el año de 1954, Manson fue liberado bajo libertad condicional. Pero esta libertad realmente sería efímera. En el año del 56, volvió a ser arrestado tras cruzar una frontera estatal, nuevamente en un coche robado. Esto le valió una condena de 3 años en una penitenciaría federal de California. Durante sus años fuera de prisión, Manson intentó formar una familia que nunca tuvo en su infancia. Se casó con Rosalind Wills, con quien tuvo un hijo, pero el matrimonio se deshizo rápidamente. Fue una relación, a pesar de tener un hijo, realmente muy fugaz. Rosalie obtuvo el divorcio y la custodia de su hijo, Charles Jr. Más tarde, Manson se casó nuevamente, esta vez con Candy Leona Stevens, y tuvo un hijo más, Charles Luther. Aunque el tiempo fuera de prisión estuvo marcado por más delitos, Manson no cambió su forma de vida. Tras otra revocación de su libertad condicional, fue enviado a la prisión de McNeil Island en Washington, donde permaneció hasta el año de 1967. Al salir, encontró un mundo radicalmente transformado con la cultura hippie y el clima social de los años 60, la década de la libertad, las ideas alternativas y el rechazo al sistema era el caldo de cultivo perfecto para un hombre como él, manipulador, ciertamente carismático y con una visión distorsionada de la realidad. Con un grupo de seguidores ansiosos por encontrar algo o a alguien que les diera un propósito, Manson los unió bajo su propia ideología apocalíptica, reclutando jóvenes desilusionados y formando una familia que seguiría sus órdenes sin cuestionar absolutamente nada. Aquella década que comenzó con sus sueños de libertad y paz, pronto se vería marcada por una tragedia que estremecería no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero. Durante su última estancia en prisión, Manson pasó por un extenso periodo de encierro que lo marcaría profundamente, pero
Lejos de limitarse a cumplir solamente su condena, aprovechó cada día en busca de actividades que le dieran un propósito. En este tiempo desarrolló algo que le encantaba, algo que era inspirador para él. Desarrolló habilidades musicales, aprendió a tocar guitarra y empezó a explorar ideas espirituales. Uno de los conceptos que más llamó su atención fue una nueva filosofía llamada cienciología. Inspirado, Manson comenzó a escribir sus propias canciones, en las cuales reflejaba algunas de sus nuevas creencias y de sus nuevas reflexiones personales. Al obtener su libertad a finales de la década de 1960, Manson se encontró en un mundo diferente, un entorno ideal para alguien con sus aspiraciones. Los jóvenes de aquella época exploraban nuevas formas de vivir, promoviendo el amor libre, la música y la expansión de la mente. San Francisco se había convertido en un punto de encuentro para quienes buscaban este estilo de vida en particular. Era un lugar lleno de personas abiertas a nuevas ideas, y Manson pronto percibió que ese ambiente era perfecto para difundir sus nuevos ideales y sus nuevos propósitos. Al poco tiempo de llegar a la ciudad, Manson comenzó a compartir sus pensamientos por las calles, atrayendo a jóvenes en busca de respuestas y de alguna guía. Con una carismática facilidad para cautivar a quienes lo escuchaban, no tardó en ganarse la devoción de varios seguidores. La mayoría de ellos eran mujeres muy jóvenes. Sus ideas, combinadas con el uso de sustancias prohibidas, muy de moda en los años 60, no lo puedo pronunciar, pero ya saben, esa sustancia de 3 letras que fue muy famosa en esa época, creaban una experiencia cautivadora que lo consolidó como un líder espiritual en aquel entorno. Juntos, Charles y su grupo de seguidores comenzaron a recorrer el estado de California en un autobús escolar. Este autobús lo decoraron y lo adaptaron para vivir en él. El grupo, con el tiempo, se autodenominaría como La Familia. Este grupo fue creciendo y varios de sus miembros más cercanos se unirían en aquella primera etapa. Entre estos miembros destacaban 2 personas en especial, Susan Atkins y Patricia Krenwinkel. Ambas se verían profundamente influenciadas por las ideas de Manson, formando parte del círculo más cercano de su grupo. Manson tenía un talento especial para seleccionar a quienes veía como más receptivos a su mensaje. Su habilidad para leer las personalidades y emociones de los demás le permitió acercarse a personas que buscaban algo o a alguien en quien confiar. Según varios especialistas en la historia de Manson, él era extremadamente observador, identificando rápidamente y con mucha facilidad las inseguridades o puntos débiles de aquellos que lo rodeaban, algo que con el tiempo le sirvió para manipular a las personas. A través de su empatía aparente y su comprensión, logró generar una lealtad dentro de sus seguidores prácticamente inquebrantable. En una entrevista del año 1969, Susan Atkins, una de sus seguidoras más fieles, compartió cómo fue su primer encuentro con él. Y ella dijo: era un hombre pequeño. Ella recordaba aquel día. Llegó con su guitarra para dar un pequeño concierto en la casa donde yo vivía. Incluso, antes de verlo, mientras yo aún estaba en la cocina, escuché su voz. Y esa voz me atrapó. Cuando salí y lo vi de frente, sentí como si todo lo que había buscado estuviera frente a mí. Para Atkins, ese momento lo cambió absolutamente todo. De inmediato, su confianza y su devoción hacia Manson se volvieron absolutas. Después de un total de 17 años entrando y saliendo de centros correccionales, Manson había acumulado un resentimiento silencioso hacia la sociedad que lo rechazaba, y tomó la decisión de crear no solo su familia, sino su propio mundo. Sin embargo, lo que más anhelaba no era dirigir a un grupo de personas. Lo que más deseaba profundamente era una carrera musical.
Lejos de todas sus teorías, lejos de su doctrina, de sus ideas filosóficas, él quería una vida dentro de ese auge musical que se había dado en los 60s. El mundo de la industria musical en Los Ángeles lo seducía y su ambición se orientaba hacia lograr el reconocimiento y la fama en este ámbito. Pero cuando sus esfuerzos no lograron abrirle las puertas que tanto ansiaba, ese fracaso, junto con sus intensos ideales, se convertirían en una de las causas del turbulento verano del año 1969. El rancho Spahn, ubicado en las colinas de Simi y las montañas de Santa Susana, era una antigua locación donde alguna vez se filmaron películas de vaqueros. Fue en mayo del año 68 cuando Manson y sus seguidores hicieron su primer visita a este lugar, y para la primavera del año 69 Manson había logrado convencer al dueño, George Spahn, un hombre de 71 años, de que les permitiera asentarse ahí de manera permanente. George, a cambio, recibió, la atención de una de las integrantes del grupo, Lynette, conocida como Squeaky, quien se encargaba de hacer que Spahn se sintiera cómodo y satisfecho mientras ellos estaban ahí. Pronto el rancho se convirtió en el refugio perfecto para Manson y su grupo conocido como La Familia. El aislamiento del lugar permitía a los casi en ese momento ya 40 adultos y 7 niños vivir apartados de la sociedad, libres de las influencias externas, que desde el punto de vista de Manson podían perturbar la mente de sus seguidores. Este entorno le dio a Manson el control ideal para fortalecer su papel como un guía espiritual. Los jóvenes que lo seguían comenzaban a ver en él algo mucho más que un líder. Muchos afirmaban que Manson los hacía sentir como si fueran parte de la familia. Se sentían amados, se sentían comprendidos y sentían como si él realmente se preocupara por ellos y por su bienestar. En el rancho, cualquier idea que los jóvenes hubieran traído de sus vidas anteriores era puesta en duda y después reemplazada por las propias ideas de Manson. Las enseñanzas que este hombre les compartió se convirtieron prácticamente en la única filosofía aceptada por él, mientras que las opiniones personales y los valores familiares eran totalmente apartados y alejados de su mente. Manson establecía las normas y en su entorno no había espacio para la individualidad. Poco a poco logró imponer su visión y creencias en todos aquellos que se unían a él. Las reuniones del grupo eran un reflejo de su control. Manson organizaba encuentros en los que distribuía pequeñas dosis de esta sustancia prohibida a todos los seguidores, mientras él apenas consumía lo necesario para poder mantenerse lúcido y tener el control de todo lo que pasaba en ese momento. No solo dictaba quién debía acercarse a quién, sino que también determinaba quién podía compartir su tiempo con quién, rompiendo cualquier lazo individualista y, por supuesto, rompiendo cualquier decisión propia. Su intención, aparentemente, era debilitar las identidades individuales de sus seguidores, para así tener un dominio absoluto sobre cada uno de ellos. Con el tiempo, Manson comenzó a poner a prueba la fidelidad de sus seguidores de maneras realmente inusuales. En algunas noches los enviaba a las casas de personas desconocidas con el simple objetivo de cambiar de lugar los muebles, de mover las sillas, de mover los adornos, las mesas, los cuadros, dejarlos en lugares insólitos. Todo esto solo con el propósito de causar inquietud en los dueños de estas casas, demostrando su poder para crear miedo de una forma muy peculiar, pero más que peculiar, calculadora, haciendo ver que él tenía el control no solo de su grupo, sino de las personas que lo rodeaban, de las personas que vivían cerca de él. A medida que su control se afianzaba, Manson convenció a sus seguidores de algo aún más profundo y perturbador. Se presentó como una combinación de dos figuras opuestas, alguien que unía
en su persona una mezcla de fuerzas contradictorias. A ojos de sus seguidores, él se mostraba como un ser destinado a ser un líder, una figura que supuestamente mezclaba elementos de luz y obscuridad. Aunque les parezca increíble, él decía ser Jesús y Lucifer en una misma persona. Manson sostenía una visión alarmante. Creía que pronto estallaría una lucha sin precedentes entre distintas comunidades raciales, en la que, según sus ideas, la población afroamericana tomaría el control sobre la sociedad blanca. En aquel entonces Estados Unidos ya vivía tensiones raciales muy intensas, y los discursos de Manson parecían resonar en medio de un contexto cargado de divisiones. Era 1969, solo 3 años después de la creación de los Panteras Negras, un movimiento activista que el FBI calificaba como una amenaza para la estabilidad nacional. De hecho, de este grupo ya hemos hablado en otras ocasiones. Con estos eventos en el horizonte, las palabras de Manson no parecían tan descabelladas para muchas personas que lo seguían. Manson aseguraba a todos sus seguidores que él podía ofrecerles un refugio seguro en medio de todo este caos que se avecinaba. Les prometía que los guiaría hacia un lugar al que él mismo llamaba el Pozo del Abismo, una referencia extraída de las revelaciones apocalípticas en textos antiguos. Para ellos, esto significaba una promesa de resguardo, mientras el resto del mundo caía o caería en un conflicto inevitable. Manson no ocultaba sus pensamientos más oscuros. En su visión, la comunidad afroamericana, tras obtener el control, se vería incapaz de establecer un nuevo orden. De acuerdo a sus creencias, sería entonces cuando él y sus seguidores, a quienes consideraba supervivientes selectos, asumirían el liderazgo de una nueva sociedad. Pero Manson no construía su discurso solo con teorías bíblicas o ideas de cienciología. En diciembre de 1968, cuando los Beatles lanzaron su famoso álbum blanco, Manson encontró en la música de este grupo británico un mensaje que reforzaba sus propias creencias. Una canción en particular llamó su atención, Helter Skelter. Llamó poderosamente la atención de Manson, aunque esta pieza se inspiraba en un juego infantil y hacía referencia al contexto de la Guerra Fría. Manson interpretó la letra de otra manera. Obviamente, lo que él pensaba, lo que él creía que se le estaba dando, él creía que se le estaba dando un mensaje dentro de esta canción. Para él era un aviso sobre una inminente confrontación entre razas. En su mente, esta canción confirmaba sus teorías y predicciones. Incluso llegó a precisar la fecha en que, según él, la violencia social estallaría, el verano de 1969. Pero al ver que ese supuesto levantamiento que él había pensado que sucedería no se materializaba, Manson decidió que él mismo debería ser ese pequeño fuego, esa pequeña chispa que encendiera todo, para entonces desencadenar el caos que él estaba imaginando. Para llevar a cabo este plan, reunió a una banda de motociclistas conocidos como los Straight Satans, quienes accedieron a colaborar a cambio de favores proporcionados por las integrantes femeninas de la comunidad de Manson. La estrategia consistía en atacar a figuras de alto perfil dentro de la sociedad estadounidense y hacer que los culpables parecieran personas de la comunidad afroamericana. Para él, estos actos serían el empujón necesario para que estallara una confrontación generalizada. Los que cumplían su voluntad en esta misión, aseguraba Manson, obtendrían una redención en ese futuro nuevo orden que él tanto les prometía. Por otro lado, Manson estaba realmente convencido de que poseía un talento musical excepcional. Creía firmemente que con la oportunidad adecuada, su música podría superar incluso a los legendarios Beatles. Su primer contacto importante en la industria musical de Los Ángeles fue Dennis Wilson, miembro de los Beach Boys.
En la primavera del año 1968, Dennis había recogido casualmente en la carretera a 2 jóvenes de la familia, quienes obviamente le hablaron de Manson. La conexión fue prácticamente instantánea. La siguiente vez que se cruzaron, Wilson invitó a las chicas a su casa, y no pasó mucho tiempo antes de que Manson y varios de sus seguidores también fueran invitados. Durante su estadía en la residencia de Wilson, Manson tuvo la oportunidad de mostrar su música. Fascinado por su estilo, Dennis incluso le presentó al productor musical Terry Melcher, sugiriendo que éste podría ayudarle a alcanzar sus sueños en el mundo de la música. Manson actuó para Melcher en el rancho Spawn, acompañado de un coro de sus discípulas, buscando impresionar al productor. Aunque el productor elogió la presentación, se despidió con un clásico "Yo te llamo". Para Manson, creado en un mundo donde la palabra era sagrada, esta promesa era definitivamente algo que él sentía como la oportunidad que tanto había anhelado y que ahora, según él, se estaba materializando. La palabra del productor, él la había tomado como un sí. Sin embargo, los días pasaron y la llamada nunca llegó. Lo que para Melcher fue una cortesía social, para Manson fue una traición. Herido en su orgullo y enojado por el rechazo, intentó buscar nuevamente el apoyo de Dennis Wilson. Al hablar con él se enteró de que su disco no existiría, no sería producido. Esa fue la gota que derramó el vaso. Manson apareció en la casa de Wilson con un arma, dispuesto a todo. Por suerte de Wilson, no se encontraba ese día en casa, pero Manson dejó una bala, solamente como un símbolo de advertencia. Tiempo después, Manson regresó a Cielo Drive para tratar de hablar nuevamente con Melcher, el productor. Sin embargo, para su sorpresa, ya no vivía ahí. La casa había sido alquilada. Escuchen esto, nada más y nada menos que por el director de cine Roman Polanski y su esposa Sharon Tate. Manson fue rechazado en la puerta, lo que no hizo más que alimentar su ira y su deseo de venganza. A esta altura de la historia, creo que podemos entender que para Manson, el haberle quitado la vida más adelante a Sharon Tate era algo simbólico, ya que esa casa que ahora ella habitaba era la casa que había sido propiedad del productor que había roto sus sueños musicales. A medida que avanzaba el verano de 1969, la situación en el rancho se tornaba cada vez más difícil. Sin ingresos y con sus predicciones apocalípticas fallando, Manson veía cómo sus planes de grandeza parecían desmoronarse. Pero él no estaba dispuesto a rendirse. Creía que la única manera de dar inicio a esa revolución era actuar por sí mismo. Y esa decisión marcaría el inicio de una serie de eventos que transformarían a la familia y al propio Manson en parte de uno de los episodios más oscuros de la historia estadounidense. Gary Hinman no tenía idea de que abrir la puerta de su hogar el 26 de julio del 69 sería su sentencia de muerte. Profesor de música y proveedor ocasional de sustancias para la familia Manson, Hinman era una figura respetada en su comunidad, pero ese día su vida se cruzó con la de 3 miembros del grupo: Bobby, Susan Atkins y Mary Brunner. Hinman fue atado y amenazado para que revelara dónde escondía el dinero, pero a pesar del miedo se mantuvo firme. Fue entonces cuando los secuaces de Manson decidieron llamar a su líder. Charles llegó armado con una espada, y sin titubear, sin remordimiento, vio el rostro de Hinman para demostrar su control absoluto sobre la situación. Sus siguientes órdenes fueron: esto dijo antes de abandonar el lugar. A pesar de las súplicas de Hinman, los miembros de la familia cumplieron con las instrucciones al pie de la letra. Después, siguiendo las indicaciones de su líder, dejaron en las paredes mensajes escritos con
para incriminar a los Panteras Negras y desviar la atención de las autoridades. El de Hinman fue descubierto días después, el 31 de julio, pero el plan de Manson no funcionó como él esperaba. Para Manson, el crimen contra Hinman fue una prueba definitiva de la lealtad de sus seguidores. Creía que con ellos a su lado podía desatar el caos necesario para iniciar su Helter Skelter, una revolución racial que en su mente distorsionada lo convertiría en líder de un nuevo orden mundial. La muerte de Gary no solo fue el primer de la familia, sino el inicio de una cadena de eventos que sellarían el destino de todos los involucrados. Aunque no existe una marcada diferencia de generaciones, la presencia de Manson como líder, siendo una década mayor que la mayoría de sus seguidores, daba la apariencia de una relación paternal entre él y sus adeptos. Bajo su siniestra influencia, jóvenes de apenas 20 años se transformaron en verdugos, capaces de ejecutar actos tan atroces en nombre de una filosofía de odio que apenas si comprendían. La sociedad estadounidense quedó en shock al descubrir que los responsables de actos tan brutales eran jóvenes comunes, en su mayoría de clase media, que provenían de hogares convencionales. ¿Cómo es que muchachos que parecían haber tenido oportunidades en la vida terminaron con sus manos manchadas de siguiendo ciegamente a un hombre como Manson? El fiscal Vincent Bugliosi, quien los procesó más adelante, ofreció una explicación. En una entrevista para Times, Bugliosi afirmó que estos actos no habrían ocurrido sin la influencia de Manson, pero tampoco se habrían llevado a cabo si esos jóvenes no tuvieran ya dentro de sí una obscuridad latente. Manson no creó el odio en ellos, pero sí supo cómo alimentarlo y convertirlo en acciones. Entre sus seguidores más cercanos estaban Charles Tex Watson, Susan Atkins, Patricia, mejor conocida como Katy, y Leslie Van Houten. Algunos de ellos habían tenido vidas bastante comunes antes de unirse a la comuna de Manson. Tex, por ejemplo, nació en el año de 1945, dejó la universidad y se mudó a California, donde había sido un destacado atleta. Leslie llegó a conocer a Manson cuando tenía apenas 17 años. Proveniente de una familia acomodada que había perdido su fortuna, Manson tenía una habilidad inquietante para detectar las debilidades emocionales de quienes lo rodeaban. No dudaba en aprovecharse de sus traumas y vulnerabilidades, usando su carisma para llenar el vacío que muchos de ellos llevaban consigo. Leslie, por ejemplo, había tenido un embarazo no deseado en su adolescencia y había sufrido las secuelas emocionales. Susan Atkins había perdido a su madre a causa de una enfermedad y había huido de casa a los 16 años, mientras que Patricia, alias Katy, vivía con la sombra de las adicciones de su hermana mayor. Con sus primeras seguidoras, Manson perfeccionó su capacidad de manipulación, disfrazando sus órdenes con palabras de consuelo y mensajes inspirados en sus propias canciones. Algunas de estas canciones, o las más emblemáticas para él, fueron Deja de existir o Ámame, dos canciones que constantemente utilizaba como una especie de himno entre sus seguidores. Katy, quien había contemplado la idea de entrar a un convento, encontró en Manson una figura que le otorgaba una misión en la vida, un por qué vivir. Para Sadie, él se convirtió en una figura paterna, un refugio que ella había perdido hacía mucho tiempo. Linda Kasabian llegó en el año de 1969 con su hija de 1 año, después de separarse de su esposo. Guiada por Catherine Sharp, apodada Gypsy, Linda fue atraída a la comuna con promesas de un estilo de vida ideal en el rancho Spawn, un lugar donde todos cuidaban unos de los otros y formaban una unidad indivisible. Su lealtad a Manson se consolidó rápidamente cuando en uno de sus primeros actos dentro del grupo robó $20,000 de un amigo de su expareja para dárselos a Manson. A pesar de ser una de las más recientes en unirse al grupo, Linda no participó directamente en los actos criminales. En la fatídica noche del caso Tate,
su papel fue vigilar el exterior de la casa, lo que eventualmente la convirtió en la principal testigo contra Manson cuando se realizó su juicio. Ella fue quien desde el estrado arrojó luz sobre el oscuro control que Manson ejercía sobre aquellos que ciegamente lo habían seguido hasta el abismo. La noche del 8 de agosto de 1969, Manson ordenó a Tex y a 3 mujeres de la familia, Linda, Susan y Patricia, llevar a cabo lo que él llamaba el inicio del Helter Skelter, un apocalipsis racial que Manson creía poder provocar con órdenes explícitas de hacerlo bien y hacerlo lo más malévolo posible. Esa noche partieron rumbo a Cielo Drive, una propiedad que Manson había visitado anteriormente y que ahora albergaba a la actriz Sharon Tate, quien se encontraba en su 8º mes de embarazo. Sharon Tate, angustiada por la ausencia de su esposo Roman Polanski, había recibido esa noche a algunos amigos. Entre ellos se encontraba el estilista de celebridades Jay Sebring, la heredera Abigail Folger y su pareja Wojtek Frykowski. También se encontraba en la propiedad el joven Steve Parent, quien al intentar salir en su coche fue interceptado por Tex y recibió Una vez dentro de la casa, Tex y las mujeres sometieron a sus víctimas en el salón. Tex utilizó una cuerda para atar a Tate, Folger y a Sebring, advirtiéndoles que no intentaran resistirse, porque de cualquier manera todos iban a morir. Jay intentó defender a Sharon, pero fue acabado por Tex y golpeado brutalmente en el rostro. La muerte continuó con una brutalidad realmente desgarradora. Wojtek logró desatarse y trató de huir, pero fue perseguido por Susan Atkins y Tex, quienes dispararon repetidamente. Mientras tanto, Abigail Folger escapó al jardín, donde fue liquidada con una arma blanca por Patricia. Sharon Tate, a pesar de sus súplicas por la vida de su hijo no nacido, fue la última en perder la vida, también con una arma blanca sin piedad por Susan Atkins. Realmente los actos cometidos esa noche fueron extremadamente extremos, al grado que no los podemos relatar aquí con todos sus detalles. Antes de abandonar la escena, siguiendo las instrucciones de Manson de dejar una señal, Susan Atkins escribió la palabra pigs, cerdos, en la puerta de la entrada. Esta palabra fue escrita utilizando la de Sharon Tate. La mañana del 9 de agosto, Winfred Chapman, empleada de Polanski, descubrió la macabra escena. La policía detuvo inicialmente al joven empleado, William Garretson, quien afirmaba no haber escuchado nada extraño. Mientras tanto, en el rancho, Manson se mostraba satisfecho con los informes del grupo, preguntándoles si se sentían culpables o si sentían remordimiento. Todos negaron tenerlos, aunque Linda más tarde declararía en el juicio que estaba realmente aterrorizada y comenzó a pensar en escapar del rancho junto con su hija. El 10 de agosto, Manson ordenó otro ataque. Esta vez tomó la decisión de acompañar al grupo. Después de inspeccionar varias casas, se dirigió al 3301 de Waverly Drive, hogar de Leno y Rosemary LaBianca. Para Manson, los debían continuar sin interrupciones, sin gritos, sin huidas, pues su retorcida visión del Helter Skelter apenas estaba comenzando. Pasemos a la noche del 10 de agosto de 1969 con la familia LaBianca. Leno LaBianca, empresario dueño de una cadena de supermercados, y su esposa Rosemary, propietaria de una boutique de lujo, llevaban una vida acomodada en Los Ángeles. Sin embargo, esa aparente tranquilidad se rompería la noche del 10 de agosto del 69, cuando regresando a su hogar tras un día relajado navegando en el mar, en la penumbra de su propia casa, la pareja fue sorprendida. Imaginen esto: la perturbadora presencia de Manson surgió entre las sombras
oculta. Entró e irrumpió armado, sometiéndoles sin darles ni siquiera una oportunidad de reaccionar. Los ató con cuerdas y en un tono escalofriante, pero a la vez calmado, intentó tranquilizarlos, como si su presencia ahí fuera parte de un extraño ritual. Después de inmovilizarlos, Manson salió de la casa y seleccionó a 3 de sus seguidores, Tex, Patricia y Leslie, quienes quedaron a cargo de llevar a cabo su macabra misión. Lo que ocurrió después fue un acto de violencia que reflejaba la brutalidad de los crímenes de la familia. Tex, Katy y Leslie descargaron su furia en las víctimas de una manera escalofriante. Rosemary fue agredida 41 veces con una crueldad tal que 13 de esas heridas se infligieron después de que ya había perdido la vida. Leno, por su parte, sufrió 26 agresiones, igualmente con arma blanca, y como un acto simbólico de la obsesión apocalíptica de Manson, un tenedor quedó clavado en su abdomen, junto a la palabra guerra, tallada sobre su piel. La escena no terminaba ahí. Los cuerpos de ambos estaban cubiertos con fundas de almohada, y en el caso de Leno, un cable de lámpara se encontraba enrollado alrededor de su cuello, en una muestra de sadismo inquietante. Para culminar su acto, los crueles perpetradores dejaron mensajes escritos en las paredes. Algunos de estos mensajes decían «Muerte a los cerdos» y algo muy inquietante: «Levantaos». En la puerta del refrigerador escribieron «Helter Skelter», una referencia a las delirantes predicciones de Manson sobre una guerra racial inminente. Mientras los LaBianca eran brutalmente acabados, Manson continuaba recorriendo la ciudad con otros miembros de su grupo. En esta ocasión había puesto su mirada en un actor llamado Saladin Nader, quien había tenido una breve relación con Linda, una de las seguidoras de Manson. Manson los llevó hasta la dirección de Nader y les ordenó que le quitaran la vida, pero Linda, incapaz de cumplir con este mandato, señaló intencionalmente la puerta equivocada. Cuando el hombre que abrió la puerta no era Nader, los 3 jóvenes decidieron retirarse sin cometer otro crimen, una decisión que, aunque inesperada, no detendría la cadena de horror que la familia ya había desatado. 3 días después, el 13 de agosto, Linda aprovechó una oportunidad única para escapar del rancho de Manson. Aunque deseaba llevarse consigo a su pequeña hija, el miedo y la urgencia de huir fueron más fuertes. Manson la había enviado a hablar con Bobby, quien estaba preso por el deceso de Gary Hinman, con el fin de averiguar qué planeaba declarar en su juicio. Linda, en cambio, usó la misión como una excusa para desaparecer y alejarse del círculo de Manson. Su testimonio posterior sería crucial para desmantelar la operación criminal de la familia y llevar a Manson y a varios de sus seguidores ante la justicia. Sin embargo, la masacre de los LaBianca, junto con los crueles actos cometidos en Cielo Drive, quedó grabada como uno de los episodios más oscuros y crueles en la historia del crimen estadounidense. La investigación sobre el caso Tate fue una auténtica pesadilla. La brutalidad y aparente falta de motivos en el crimen de Sharon Tate y sus acompañantes sumergió a los detectives en un laberinto sin pistas claras. De los pocos sospechosos iniciales, William Garretson fue rápidamente descartado tras superar una prueba de polígrafo. Incluso el esposo de Tate, el cineasta Roman Polanski, quien estaba en Londres en el momento del crimen, fue investigado. Polanski no solo se sometió al polígrafo, sino que ante la desaparición y el prolongado silencio en la investigación, ofreció una recompensa para cualquiera que pudiera ayudar a resolver el caso. Inicialmente, los detectives manejaron la hipótesis de que los asesinatos eran consecuencia de un trato o una fiesta que había terminado en desastre, aunque también consideraron que los perpetradores habían entrado con el propósito de acabar con quien estuviera en la casa, sin importar nada. No obstante, la teoría de un robo fue descartada, ya que las pertenencias de valor de los ocupantes estaban intactas. Mientras tanto, en el caso de los LaBianca, los detectives exploraban la posibilidad de que sí se tratara de un robo, debido a la desaparición de los bolsos de Rosemary,
el cual uno de ellos contenía dinero y tarjetas de crédito. Sin embargo, la investigación tomó otro giro al analizar a los sospechosos. Algunos delincuentes conocidos en Hollywood, junto con los propios hijos de Rosemary, fueron considerados brevemente como posibles autores de este acto. Pero esta teoría fue abandonada por la falta de pruebas. Desde el principio de agosto de 1969, el rancho de Manson, donde se refugiaban él y su grupo, estaban bajo la mira de la policía. En un reconocimiento aéreo, las autoridades habían detectado numerosas piezas de automóviles, sospechando que el rancho podía ser el escondite para ladrones de autos. Además, circulaban rumores sobre la presencia de armas en el lugar. Esta sospecha llevó a una redada el 16 de agosto, en la que Manson y varios de sus seguidores fueron arrestados. Sin embargo, debido a la falta de pruebas, todos quedaron en libertad. Poco después de la redada, Manson ordenó la ejecución de Donald Shorty, un empleado del rancho, creyendo que éste había delatado sus actividades a la policía. A finales de agosto, Donald fue privado de la vida a manos de Tex y Bruce Davis, siguiendo las órdenes de Manson. Su cuerpo permanecería desaparecido hasta 1977, un macabro secreto enterrado por años en el terreno del rancho. La relación entre los decesos de Tate y la Bianca y el de Gary Hitman no se hizo evidente hasta que Susan Atkins, una de las principales seguidoras de Manson, confesó su participación. En octubre de 1969, mientras estaba detenida por la ejecución de Hitman, Atkins habló con sus compañeras de celda, Virginia Graham y Veronica Howard, detallando su implicación en el asesinato de Sharon Tate y otros crímenes. Alarmadas por la gravedad de lo que Atkins confesaba, ambas reclusas informaron a las autoridades, confirmando informaciones previas que la policía ya había recibido. El 5 de diciembre de 1969, Atkins testificó ante el gran jurado, ofreciendo detalles estremecedores de las noches del 9 y 10 de agosto. Todo esto a cambio de evitar la pena capital. Esta declaración fue clave para que la policía emitiera órdenes de arresto el 1 de diciembre de 1969 contra Patricia, Leslie Van Houten, Charles Watson y, por supuesto, contra Charles Manson. Linda Kasabian, quien también estuvo involucrada, aceptó colaborar como testigo principal de la acusación. Gracias a su testimonio, las autoridades lograron construir un caso sólido contra Manson y contra todos sus seguidores, y ella recibió, a cambio, inmunidad. Con sus declaraciones, la verdad detrás de la sangrienta serie de actos salió a la luz, poniendo fin a una investigación que había tenido a Los Ángeles sumido en el terror y en el desconcierto. El juicio contra Manson y sus seguidores se convirtió en un espectáculo único. Cada día, el público y los medios eran testigos de un despliegue de extravagancia y provocación que convertía la corte en un extraño y oscuro teatro. Afuera de la corte, Lynette Fromm, conocida como Squeaky, organizaba una vigilia a las puertas del tribunal, convencida de que se estaba llevando a cabo una segunda crucifixión de Cristo. Ella y otros miembros de la familia intentaban persuadir a curiosos y transeúntes para que se unieran a su causa. Dentro de la corte, la conducta de los acusados desafiaba constantemente la formalidad del proceso judicial. En varias ocasiones, extendían los brazos y bajaban la cabeza, simulando estar en la cruz. En otros momentos, estallaban en violentas escenas o incluso llegaron a cantar en latín, como si fueran participantes de un ritual macabro. 2 juicios se llevaron a cabo por los decesos relacionados en el caso Tate LaBianca. En el primero, Manson, Patricia, Susan Atkins y Leslie Van Houten enfrentaron cargos por conspiración y ejecución en primer grado. Charles Tex fue procesado posteriormente en un juicio separado debido a su extradición retrasada desde Texas. Al inicio, el juez William King estaba a cargo del caso, pero pronto se vio abrumado por las constantes peticiones y excentricidades de Manson. El 6 de febrero de 1970, Manson pidió que se fijara la fecha del juicio
y pocos días después exigió un cambio de juez. También solicitó representarse a sí mismo, algo que le fue negado, y en su lugar se le asignó un defensor de oficio. Tras varias sustituciones, el polémico abogado Irving Kanarek asumió la defensa de Manson, conocido por sus interrupciones constantes y protestas impertinentes. El juicio avanzaba con tensiones crecientes, y cuando Ronald, el abogado de Van Houten, empezó a mostrar discrepancias con Manson, este desapareció de forma muy misteriosa. Su cuerpo fue hallado meses después en una área desértica de California. Aunque nunca se logró identificar a un culpable, este acto quedó realmente impune. Durante el juicio, Manson intentó manipular a los acusados para que asumieran toda la responsabilidad, desvinculándolo a él de todos los crímenes. Aún así, el fiscal Bugliosi argumentó que aunque Manson no hubiese empuñado una sola arma, su influencia y órdenes lo hacían culpable ante la ley. Su propósito, según las acusaciones, era sembrar caos y muerte, guiado por su perturbadora visión de Helter Skelter. Linda, una exmiembro de la familia, se convirtió en testigo clave de la fiscalía, detallando el absoluto control de Manson sobre cada uno de los seguidores, hasta el punto de conocer sus pensamientos más profundos. Por su parte, los defensores, encabezados por Kanarek, intentaron detener el proceso con numerosas objeciones, argumentando que el comportamiento de los acusados podría haber influido negativamente en el jurado. Sin embargo, el juez mantuvo firme su postura. No permitiré que los acusados se beneficien de su mal comportamiento, declaró, rechazando las peticiones de nulidad del juicio, incluso cuando Manson amenazó literalmente de muerte al juez. El proceso siguió adelante. Finalmente, el 25 de enero de 1971, el veredicto fue claro: culpables de conspiración y asesinato. La sentencia dictada el 29 de marzo fue pena capital para todos. Sin embargo, en 1972, el estado de California abolió la pena capital, convirtiendo la sentencia en cadena perpetua. Condenado también por las ejecuciones de Gary Hitman y Donald, Manson acumuló múltiples cadenas perpetuas. A lo largo de los años, intentó sin éxito obtener la libertad condicional. Susan Atkins, una de las principales acusadas, falleció en prisión en el año 2009. Manson, quien fue encontrado culpable de 9 homicidios, se convirtió en una figura obscura y emblemática del crimen, alguien que posiblemente instigó otros crímenes jamás esclarecidos. La mansión de Cielo Drive, donde tuvo lugar la trágica masacre, fue demolida, quedando como recordatorio vacío de una de las historias más perturbadoras en la crónica criminal. Durante sus años en prisión, Manson se convirtió en un símbolo oscuro de la cultura popular. Su rostro, marcado con una esvástica en la frente, se convirtió en un recordatorio de sus crímenes y de su ideología retorcida. Los años en prisión no disminuyeron su notoriedad ni su influencia en ciertos círculos, atrayendo a un grupo reducido de seguidores que lo veían como un líder realmente revolucionario. Sin embargo, los intentos de Manson de obtener libertad condicional afortunadamente fueron rechazados en cada ocasión, con los tribunales firmes en su negativa de otorgarle cualquier oportunidad de salir libre. Charles Manson falleció en prisión el 19 de noviembre del año 2017, a los 83 años, debido a complicaciones de salud derivadas de una larga batalla contra problemas cardíacos y respiratorios. Su muerte marcó el final de una era para uno de los criminales más infames de la historia estadounidense. Con él se extinguió una mente manipuladora y brutal que había sembrado caos y miedo, dejando tras de sí una leyenda macabra que seguiría resonando en la memoria colectiva. El legado de Manson quedó sellado en los anales de la historia criminal como una advertencia sobre el peligro de las mentes controladoras y del poder de la manipulación psicológica. Sus seguidores, a quienes había sumido en un mundo de violencia y obscuridad, permanecieron también tras las rejas, con sus vidas irremediablemente marcadas
por las decisiones que tomaron bajo la influencia de su líder. Charles Manson no fue ni Jesús ni Lucifer, solamente fue un loco, capaz de manipular a quien se le pusiera enfrente. Yo soy su amigo Fermex y los espero la próxima semana en un nuevo capítulo de Historial Criminal. Muchas gracias.